Bueno, en esta parte de la sección de video vamos a ver cómo podemos aplicar la información que vimos en los videos anteriores. Una parte fundamental son el tema del microbioma humano, que quiere decir las bacterias que tenemos en la flora intestinal. Es decir, el intestino por sí solo básicamente no cumple ninguna función. La que genera realmente la función dentro del intestino y de los procesos metabólicos son las bacterias. Bien, hay dos grandes grupos de bacterias para identificarlas, que son las fermentativas por un lado y las putrefactivas por el otro. Nuestra configuración humana, bien que se asemeja mucho a la del chimpancé, viene de origen primate, está adaptada, digamos, y tiene la mayor funcionalidad con bacterias fermentativas. ¿Cuáles son las fermentativas? Básicamente las que consumen y las que funcionan en base a hidratos de carbono vegetales, es decir, a todo lo que es el reino vegetal. Por el contrario, las putrefactivas son las bacterias que se encargan de la descomposición, sobre todo de la proteína animal. Es decir, cuando hay un cadáver, las bacterias que se encargan de generar el ambiente para que aparezcan parásitos y sobre todo para descomponer esa materia son las putrefactivas. ¿Qué es lo interesante? Las bacterias son un reflejo interno, bien, de lo que comemos. Es decir, nosotros vamos a cultivar un tipo de bacterias u otras. Obviamente, todo lo que venga del reino vegetal va a reproducir y a favorecer el aumento, bien, y la amplificación de bacterias fermentativas. Y todo lo que sea consumo de proteína animal, carnes, lácteos, dentro de los lácteos está el queso, todo lo que sea alimento cocido, bien, industrializados y demás, va a favorecer las putrefactivas. Pero ¿qué es lo interesante de esto? El sistema inmunológico, la primera barrera de defensa que tiene son las bacterias. O sea, antes que los linfocitos, antes que las células y demás, las bacterias son las que más intervienen bien en estos procesos. Y si hacemos un poco de integración entre todo lo que veníamos hablando, si entendemos que en el intestino se generan las hormonas o una gran cantidad de hormonas, bien que nos regula el estado de ánimo, el estado mental y el estado emocional, el tipo de bacterias que tengamos va a ser el determinante para en todo el proceso de la cadena después qué tipo de pensamientos vamos a tener, qué tipo de emociones vamos a tener y sobre todo qué tipo de capacidad de percibir la vida que tengamos. O sea, yo siempre me imagino a las bacterias como colores. De hecho, en mi experiencia personal, cuando hice un cambio importante de la bacteria del intestino, me di cuenta que me volvía más creativo, bien, que me volvía más tolerante y sobre todo que tenía como la mente mucho más abierta a escuchar una idea de la cual yo no tenía incorporado o no creía en ese momento. Entonces, de alguna manera, también empezó a cambiar mi relación social. Es decir, cuando empecé a ordenarme bien a nivel de microbioma, a nivel de las bacterias, también me empezó a ordenar mi nivel vincular, mi nivel social. Entonces, todo va teniendo relación con todo, como tiene que ser. También he entendido que las bacterias tienen una energía, una vibración específica, como veníamos charlando con todo lo demás. Entonces todo tiene que ver con todo y todo se relaciona y se influye entre sí. Bien. Hay una cuestión importante también, otra hormona que se llama, que si bien es un cromosoma, pero se lo toma como hormona, que se llama BDNF. Son conceptos técnicos, pero para entender también que existen y que están, bien, y que se pueden estudiar. El BDNF es un influenciador básicamente en los ritmos del sueño, bien, en cómo se produce la melatonina para que nosotros podamos dormir bien y descansar bien, en la regeneración celular, es decir, cuando uno se corta o cuando uno tiene una lesión, cómo el cuerpo se sana solo, bien, y regula toda esa cuestión. También la neuroplasticidad, es decir, cómo las neuronas en el cerebro se asocian, bien, se crean, se relacionan, que eso básicamente después es una idea nueva, un pensamiento nuevo, un aprendizaje nuevo. Y uno de lo más importante es que regula también el apetito. Es decir, cuando esta hormona está en orden, bien, la secreción de esta hormona, de este cromosoma está en orden, nuestro apetito también se equilibra, bien, y junto también trabajando con lo que habíamos hablado de las bacterias. ¿Cuál es lo interesante de este elemento? Es que se genera en el intestino también. Entonces, de acuerdo al orden que tengamos en el intestino, que es el orden de las bacterias que tengamos, que es el reflejo de lo que comemos, fíjense toda la cadena que se empieza a equilibrar. Bien. Entonces,
como para ir bajando a tierra toda esta información, por lo menos en esta sección, de qué podemos hacer para empezar a cambiar la cuestión. Bien. Otro aspecto importante de las bacterias, y el último antes de pasar a las aplicaciones, es que nuestra atracción hacia la comida, es decir, lo que nosotros decimos que nos gusta, fíjense que nosotros no elegimos que nos gusta. Nosotros probamos algo y naturalmente nos gusta o no nos gusta. Bien, no tenemos como una decisión personal. Eh, esa decisión en realidad la toman las bacterias. Depende del tipo de bacterias que yo tenga, va a ser la atracción a la comida que yo tenga. Bien, porque al fin y al cabo las que comen son más ellas que nosotros. Entonces, uno cuando empieza a cambiar la flora putrefactiva, que es básicamente de los alimentos nocivos o que no nos favorecen, bien, con cómo estamos diseñados, empieza a cambiar naturalmente la atracción y te empieza a dejar de gustar lo que te hace mal y te empieza a gustar lo que te hace bien. Entonces, también ahí viene el fracaso de las dietas. A uno va a que le haga una dieta a algún profesional de la salud y le dice a partir del lunes deja de comer esto, pero al no cambiarte las bacterias vas a tener un montón de influencia interna que te va a pedir el alimento viejo y te va a generar rechazo al alimento nuevo. Bien, entonces la cuestión para realmente tomar una decisión y que sea un cambio que quede es empezar a cambiar las bacterias. Y el cambio naturalmente empieza a funcionar y aparte sin esfuerzo. Hay una cuestión que tenemos que empezar a cambiar que es lo que hablamos del cambio planetario. La palabra sacrificio y esfuerzo, por lo menos de mi perspectiva y mi experiencia, ya son de un programa viejo. Tenemos que empezar a entender cómo funcionan las cosas para que la evolución sea agradable. Bien, la sanación puede ser agradable, no tiene que ser dolorosa y sufriente como estamos acostumbrados. Eh, es fundamental como aplicación práctica empezar a respetar los ciclos, bien, los ritmos circadianos que se llaman. Nosotros estamos preparados, bien, digestivamente con un formato, bien, durante el día. Lo más importante es no desayunar bien cosas pesadas. Nosotros tenemos tres etapas: la desintoxicación, la apropiación y la asimilación. Que la apropiación quiere decir cuando comer, básicamente. Asimilar es cuando el cuerpo digiere esos alimentos y los empieza a incorporar a sus tejidos. Y desintoxicación es cuando el cuerpo se limpia internamente y elimina las toxinas bien del día anterior. Cada ciclo tiene su momento en el día, de más o menos de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ahí empieza el momento para comer, bien, hasta las 6 de la tarde, hasta que se va el sol, más o menos. A partir de ahí viene la asimilación, es decir, que el cuerpo ya no está preparado tanto para comer, sino que está más preparado para digerir lo que comió. Y luego en la madrugada es la desintoxicación. Por eso nos levantamos al día siguiente y vamos al baño, que ahí es donde eliminamos las toxinas. Esto también tiene mucho que ver con el ayuno intermitente, bien, que en realidad es respetar este tipo de ciclos. Así que pueden buscarlo al que le interese y van a empezar a ver cómo empiezan a descansar mejor. Bien, por más que coman lo mismo que venían comiendo, todo empieza a mejorar. El estado de ánimo empieza a mejorar, el estado energético empieza a mejorar, regula el sueño, bien, regula la función digestiva, entonces todo empieza a mejorar. Está buenísimo también empezar a la mañana con un jugo desintoxicante. Bien, yo estoy usando el de limón, más que nada, que es el que más me gusta y el que más efecto tiene. La receta es sencilla, es agarrar un limón, bien sin cáscara, ponerlo con un poco de agua, procesarlo, licuarlo, puede ser con una licuadora, una mini pimer, echar un poquito de sal marina o sal del Himalaya, lo más recomendable, y ahí se filtra con un colador de café o un filtro de tela y se toma ese líquido. Eso todas las mañanas empieza a generar un cambio desintoxicante impresionante y sobre todo empieza a alcalinizar y a levantar la vibración. Bien, así que esa es una buena herramienta para empezar. Después, lo ideal a la mañana es no comer hasta que uno tenga hambre. Nosotros estamos acostumbrados a comer por horarios y eso el cuerpo no tiene básicamente idea de por qué comemos por horarios, porque funciona distinto. Para eso está el hambre, como alarma, digamos, de que hay que comer. Y cuando uno se empieza a conectar con la intuición, empieza también a entender y a sentir qué es lo que el cuerpo quiere. Bien, entonces empezar a conectarse con eso, fundamental. Si no se tiene hambre, no se come, y si se tiene hambre, se come. Bien, hay que empezar a perder el miedo, bien, de todos los programas mentales que tenemos que ya están quedando obsoletos. Bien, y empezar a escucharnos a nosotros, básicamente. Entonces está bueno a la mañana comer solo fruta de desayuno cuando uno sienta hambre y que el plato fuerte sea al mediodía, bien, que es donde más estamos preparados para comer.
Y después otra cuestión es a la noche, bien, tratar de también cenar lo más liviano posible. Eh, si yo la mejor, les cuento mi experiencia, la mejor época donde me sentí, sobre todo donde descansé mejor y donde me levantaba mejor, era cuando cenaba solo fruta. Me agarraba 4 o 5 manzanas, comía eso y era impresionante el cambio que tenía, ¿bien? Y sobre todo eso, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que es nos levantamos con sueño. Eso no es normal, ¿bien? Es una posibilidad o un resultado de lo que estamos haciendo. Pero cuando uno se empieza a ordenar, van a ver que hay un montón de cosas que creíamos que eran normales, que básicamente son las que no nos gustan de la vida, que empiezan a solucionarse y empiezan a desaparecer. Un ejemplo es el sueño. Uno deja de tener sueño cuando se levanta y te levantas de buen ánimo. Bien, obviamente si ordenás toda la alimentación que te está influyendo. Bien. Y por último, para ir cerrando, hacer alguna terapia de respiración. Bien, hay muchas en internet ahora, hay mucha información. Básicamente porque el oxígeno es el elemento principal del organismo, sobre todo del cerebro, y es lo que la célula más necesita para generar energía. Bien, así que como punto final y para ir redondeando, incorporar fermentos, que son los que van a cambiar la flora intestinal, kimchi, kefir, chucrut, un yogur de coco, bien, hay fermentos vegetales que también pueden googlear. El jugo desintoxicante a la mañana, de limón y sal, bien. La técnica de respiración, respetar los ciclos, ayuno intermitente. Y bueno, luego van a ir por sincronía apareciendo todas las señales que cada uno necesite. Cuando uno activa y tiene ganas de cambiar, los mensajes llegan. Así que, bueno, es lo que tengo para compartirles, por lo menos hasta ahora. Espero que les haya sido útil. Y eso, para cerrar, guíense por su intuición, que no falla nunca. Y no hay nada para perder. Así que, bueno, les mando un abrazo y gracias por escuchar.